Que Dios me los bendiga poderosamente, todos los que se conectan y también aquí en nuestro programa en YouTube y en la plataforma de la iglesia. Que el Señor les bendiga poderosamente en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, gracias, mi Rey. Gracias, Padre eterno. Bendito Dios. Gracias por cada uno de ellos, Señor. Bien, mis amados, y bienvenidos también a aquellos que entran de parte de la iglesia, de Fuego del Espíritu Santo, bienvenidos. También todos aquellos que se conectan desde diferentes partes del mundo, amén. Nosotros estamos desde Colombia, llevando el mensaje de nuestro Padre. Estamos en un tema de estudio de la palabra en Romanos. Hace 8 días estuvimos hablando del capítulo 1. Hoy vamos a ver el capítulo 2. ¿Ok? Entonces en el capítulo 2, la palabra de Dios dice, hay un título que dice, el justo juicio de Dios. ¿Ok? El justo juicio de Dios. Se lo voy a leer aquí con la palabra, dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Vamos a ir parte por parte. Aquí significa que cuando Dios examina todo, ¿verdad? Dios sigue hablando, Dios sigue a través de su palabra, nos sigue hablando, nos sigue ministrando. Y aquí en esta partecita que acabamos de leer o que le acabo de leer, es cuando Dios examina el corazón tuyo y el. Esta palabra, quien la escribe aquí en esta epístola, el apóstol Pablo, podemos ver que hay algo que todos los seres humanos, amén, hay algo, y quiero que le ponga mucha atención lo que les voy a decir aquí en esta parte, antes de continuar con la palabra de Dios. Hay algo que todos los seres humanos hacemos con mucha facilidad, y es juzgar. Siempre estamos juzgando, ¿verdad? Siempre estamos así, vea. Y recuerde que hay 3 dedos señalándote a ti, o sea, a mí, al que está señalando, al que está juzgando, y hay otro hacia Dios. Entonces, mucho cuidado cuando tú empieces a hacer esto, porque entonces Dios no nos manda a juzgar. Nosotros juzgamos la vida de otros, criticamos sus decisiones y señalamos sus errores. Pero Romanos capítulo 2 nos confronta con una verdad muy poderosa. Y esta verdad es que, esta verdad es que tú y yo, cuando juzgamos a otros, nos estamos confrontando a nosotros mismos. Cuando tú y yo juzgamos la vida de otros y criticamos sus decisiones y señalamos lo que hacen, aquí en Romanos 2 nos confronta algo muy poderoso, y es que Dios no mira lo que otros hacen. Dios no está viendo lo que tú estás haciendo a esa persona, ¿verdad? Dios está mirando primero nuestro corazón, nuestras actitudes, lo que tú y yo hacemos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Porque muchas veces es fácil señalar el pecado de alguien, ¿verdad? Hay un dicho que dice que tú miras la paja que hay en el ojo ajeno, pero no miras la viga que tú tienes en el tuyo. Entonces, no hay que señalar, porque Dios mira lo que tú estás diciendo, lo que tú estás haciendo, mira tu corazón, no está viendo lo que otros hacen en ese momento que tú estás juzgando. Muchas veces es fácil, ¿cierto? Estamos señalando el pecado de alguien más, que permitir que Dios examine tu vida y la mía, ¿verdad? Entonces, en Romanos 2 nos recuerda que la verdad espiritual, la verdadera espiritualidad de este capítulo, no está en que tú y yo aparentemos justicia, sino en vivirla, ¿verdad? Hay que vivir la justicia. Entonces, ese es el peligro de juzgar mientras hacemos lo mismo. Si estás juzgando es porque tú estás en otro nivel, ¿verdad? Pero que el enemigo nos hace una mala jugada y lo que tú criticas, lo que yo critico, después, vea, cae sobre tu vida
o la mía, en caso que estemos haciendo esto, ¿verdad? Entonces en Romanos 2:1, lo que le acabo de leer al principio, dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que tú que juzgas, quien quiera que seas tú que juzgas, dice la palabra de Dios. Pablo habla a las personas que pensaban que eran justas, porque podían identificar el pecado de otros. Pero el problema era que criticaban el pecado. ¿Y qué hacían? También lo practicaban. Aparte que criticaban el pecado, también lo estaban practicando. Entonces aquí ya es una revelación espiritual que Dios nos enseña que hay una diferencia entre discernir el pecado y vivir en hipocresía. No podemos estar viviendo en hipocresía. Dios no condena el discernimiento, ¿verdad? ¿Qué significa cuando Dios no condena el discernimiento pero confronta la doble vida? ¿Qué significa? Que Él no condena el discernimiento que tú tengas hacia otras personas que hagan lo bueno o lo malo. Él no lo cuestiona. Él lo que hace es que te confronta porque no debes juzgarlo, ¿verdad? No puedes estar juzgando a esas personas, aunque ellos estén haciendo lo que a Dios no le agrade. No hay que juzgar. Entonces, antes de juzgar a otros, debemos preguntarnos nosotros. Hazte esta pregunta. ¿Será que estoy viviendo lo que digo? Nosotros como ministros también va esto. ¿Estoy viviendo lo que predico? ¿Mi vida respalda mis palabras? Porque es que Dios no se impresiona con los discursos que demos nosotros, tanto pastores, profetas, evangelistas, maestros, como las ovejas que están iniciando, como las que llevan años. No podemos impresionar a Dios con discursos espirituales, porque a Dios debemos impresionarlo es con lo que reflejamos por dentro, no lo que se aparenta por fuera, ¿verdad? Entonces la paciencia de Dios es una oportunidad. ¿Qué sigue diciendo en el 2? Dice, más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensa esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, hace una pregunta, ¿verdad? En el versículo 4 dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Vamos a parar en el verso 4. Cuando dice aquí dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia de Dios con aprobación. ¿Qué significa? Que muchas veces pensamos, no sé si te ha pasado, pero se piensa aquí y dice, pero Dios no me ha castigado. Entonces, el juzgar a otra persona pues no es tan grave, Dios no me ha castigado. Pero aquí Pablo dice algo muy poderoso y es que la bondad de Dios busca llevarnos al arrepentimiento. ¿Sí? Dios espera. De pronto no te ha juzgado todavía, no te ha, como a veces preguntamos, Dios no me ha castigado, no es tan grave, no. Lo que pasa es que Dios da una espera. Y no es porque Dios ignore el pecado o ignore lo que está haciendo, no. Sino que porque Él desea restaurar, ¿verdad? Él desea restaurar tu vida, Él desea restaurar al pecador. Y cada día que respiramos es una nueva oportunidad de volver a Dios. Entonces, mis amados, esto es el tener cuidado. ¿A quién estamos señalando, juzgando? Sigue diciendo el verso 5, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios, o cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Paremos aquí en el 6 un momento. Cuando dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, ¿qué está diciendo? Que Dios no juzga según qué, según la religión, según la apariencia, según los títulos que tengan, o títulos espirituales también, ¿no? Dios juzga según la verdad de corazón tuyo y el mío.
porque la Biblia nos enseña a nosotros que llegará un día en que todo será revelado, como nuestras acciones, las motivaciones, las intenciones, todo será revelado, una verdad que confronta. Tú puedes engañar a todas las personas, puedes engañar al pastor, la pastora, pero nadie puede engañar a Dios, ¿verdad? Sigue diciendo el verso 7. En el verso 7 nos dice que estamos en el estudio en el verso 7, amén. Bendiciones, pastores, Dios me los bendiga, ¿me escucha? Bendiciones, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Bendiciones. Entonces, en la palabra de Dios, pasamos al versículo 6, el 7, perdón, amén. Dice la vida eterna, vida eterna a los que perseverando en bien hacen buscar gloria y honra e inmortalidad. Bienvenidos, pastores, bendiciones, ¿me escuchan? Gloria a Dios. Seguimos leyendo en el versículo 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Vamos en el 9. Ya les voy a decir aquí, quiero que pongan mucha atención. Estamos en un estudio de Romanos, que es Biblia lo que estamos leyendo. Vamos a leer todo el capítulo. Así que quiero que vayan a la palabra, porque no lo digo yo, lo dice la palabra. Mira lo que dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Hasta ahí se entiende lo que se está diciendo, ¿verdad? Dice el verso 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano, que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué significa esto en el verso 11? Porque no hay acepción de personas para con Dios. Aquí me quiero detener. Aquí Dios no hace acepción de personas. Porque resulta que en la época de Pablo, del apóstol Pablo, muchos pensaban su posición religiosa y ellos se creían superiores, ¿verdad? Se creían superiores a otras personas. Pero Dios no mira eso, Dios no mira las denominaciones, pueden haber muchas. No solamente existe la Iglesia Fuego del Espíritu Santo, la Iglesia del Rey de la Gloria Eterna para las Naciones, existen muchas. Pero Dios no mira denominaciones, Dios tampoco mira tradiciones, Dios tampoco mira apariencias espirituales, que uno hable y diga y siga hablando como en otro idioma, no. Dios mira es la obediencia de tu corazón. Eso es lo que Dios ve. ¿Sí? Y esto pasaba en la de Pablo. Ellos pensaban era en su posición religiosa, ¿sí? Y ellos se hacían como, se sentían superiores. Pero Dios mira es el corazón, la obediencia, no por lo que tú tanto hablas, sino por la obediencia. ¿Y qué significa esto? Que un corazón humilde vale más delante de Dios que una religión llena de orgullo. Amén. ¿Qué sigue diciendo en el verso 12 del capítulo 2 de Romanos? Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. El verso 13 dice, porque no son los oidores los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Cómo así? El verso 13. ¿Cómo así que porque son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores? O sea que hoy vivimos una generación que escucha mucha palabra, ¿verdad? Ahora está la ventaja de este servicio, ¿verdad? Que es virtual, que traspasamos fronteras, ¿verdad? Y llega la palabra a muchos lugares. Esa es la ventaja hoy en día de esta generación. Estamos en la generación o en la era de la virtualidad. Entonces esta generación escucha muchas predicaciones, estudios bíblicos, devocionales, mensajes cristianos, ¿verdad? Y esto es una gran ventaja. Pero la pregunta aquí es, ¿estamos viviendo lo que escuchamos?
Porque la transformación no ocurre cuando solo oímos la palabra. Esto no ocurre solamente cuando oímos la palabra, ¿verdad? La transformación ocurre cuando andamos en obediencia. La transformación ocurre cuando nosotros le obedecemos a papá. Entonces, hay que escuchar palabra, pero hay que vivirla. ¿Ok? Seguimos leyendo, hice un paréntesis en el 13, seguimos leyendo el 14. En el verso 14 de Romanos 2 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razones. También dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Hasta ahí vemos que en el verso 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles de sus razonamientos. Y en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. O sea que Cristo, Dios va a juzgar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a toda la humanidad conforme al evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Sigue diciendo en el verso 17, ya hay un título que dice los judíos y la ley. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces tu voluntad. Mira esto es algo fuerte. Aquí se está dirigiendo, dice aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Y mira lo que sigue diciendo en el 20, instructor de los indoctos maestros de niños que tienes en la ley, la forma de la ciencia y de la verdad. En el 21 dice, tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tremendo, ¿verdad? Esa es una grande responsabilidad que tenemos nosotros, que hay que enseñar, pero también hay que ¿qué? Vivirlo. Dice en el versículo 21, y esto es fuerte también, dice, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo, tú que predicas que no se debe de hurtar o robar, y robas. Estás robando. Te dan malas de vueltas, te dan más de cambio, de vueltas en la tienda y te quedas callado. Y dices, no, yo no robé, me dieron de más, eso es una bendición. Sí, ¿cómo no? No lo devuelvas, que el enemigo después te lo cobra, porque Dios ya lo suelta. Entonces, cuando te entregan algo de más, tú tienes que ser justo con eso y decirle, mire, señor o señora, te equivocaste. Te di un billete grande y te di un billete pequeño, perdón, y me diste vueltos como si fuera un billete grande. Aquí está. Y la gente va a decir, uy, primera persona que hace eso. O casi no está, en verdad. Ese es el testimonio que tú y yo debemos dejarle a los demás. No robar, porque tú estás predicando o estás hablando de Dios en otros lugares, de tu transformación, de lo bonito que Jesucristo hizo contigo, pero por el otro lado estás haciendo lo que a Dios no le agrada y eso daña el testimonio de que tú hables de Cristo, pero estás haciendo lo incorrecto, ¿verdad? Dice en el 22, tú que dices que no se ha de adulterar y adulteras, tremendo, ¿verdad? Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Una persona que dice que no hay que adulterar, que hay que ser fiel a la esposa, al esposo, y resulta que por detrás, cuando sale de la casa y se va a trabajar por allá, enamora a las compañeras, enamora a las vecinas, pero todo en silencio. Pero no se acuerda o no recuerda que Dios es una cámara de donde quiera que tú y yo vayamos, y Él está ahí, ¿verdad? Entonces,
Y aquel que abomina de ídolos y resulta que dice, ay, que estos ídolos, que no hay que idolatrar imágenes y tú tienes el gran sacrilegio en tu casa. Entonces, pilas con esto. Vamos a seguir con el versículo 23. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Y el 24, que como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles a causa de nosotros. Aquí, muy fuerte. Personas que hablan de Dios, pero su vida lo están negando. Lo que les hablaba hace un rato, ¿verdad? Su vida lo están negando. El resultado era terrible en el tiempo de Pablo y eso se está viendo hoy mismo. Actualmente se ve que el nombre de Dios es blasfemado por causa de ellos. Tú predicas y he escuchado a muchas personas que dicen, y pastor, y mire lo que está haciendo. Y se han escuchado muchas cosas, testimonios fuertes, ¿verdad? Testimonios fuertes que se escuchan y Dios mío, dice uno, Padre, ¿qué es lo que está pasando? Y yo sé que es el enemigo que hace que el testimonio de lo que nosotros estamos haciendo. Bendiciones, Griselda, bienvenida. Amén. Amén. Bendiciones. Entonces estamos en el estudio de Romanos, pasamos ya al capítulo, estamos en el versículo 23 y 24 de Romanos capítulo 2. Amén. Entonces aquí en el tiempo de Pablo era terrible esto, porque el nombre de Dios era blasfemado. Ellos decían que amaban a Dios, pero todo lo que ellos hacían no provenía de Dios. Entonces muchas personas en este tiempo también está pasando, y yo sé que pasaba en el tiempo de Pablo también, que muchas personas no rechazan a Dios, no están rechazando a Dios, sino que están rechazando el mal testimonio de quienes dicen representarlo, ¿verdad? ¿Qué significa? Que cuando una persona, como les decía ahorita, hace un rato les comentaba que se han escuchado malos testimonios de pastores, de pastoras, y yo he escuchado infinidades de malos ejemplos, infinidades donde uno escucha y dice, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué ellos ¿cómo se dice? No se dan cuenta o no entienden que Dios no puede ser burlado. Y se escucha mucho que el pastor tal de tal denominación hizo, que dañó, que robó, que sedujo, que adulteró, que fornicó. Se escuchan muchas, ¿verdad? Y ahí es donde empieza el pueblo a hacer esto. Empieza a juzgar. Y pastor, y pastora, ¿verdad? Es ahí donde también nosotros debemos como ministros cuidarnos de eso. Porque si amamos a Dios y predicamos el no adulterar y lo estamos haciendo, si amamos a Dios y predicamos el no robar y lo estamos haciendo, entonces la gente no tiene culpa de rechazar el mal testimonio de quienes dicen representar a Dios, porque ellos en sí no están rechazando a Dios. Pero muchos no están llegando a los pies de Cristo por el mal testimonio que tú y yo damos, y que saben que vamos a una iglesia, y peor aún, que saben que predicamos la palabra de Dios, ¿verdad? Y uno debe mantenerse como a Dios le agrada que vivamos en integridad, en fidelidad e integridad, donde quiera que Dios nos ponga, porque Dios nos llama a ser reflejo de su carácter, del carácter de Dios. Entonces, mis amados, en el versículo 25 dice, pues en su verdad la circuncisión aprovecha si guarda la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida sin su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti con la letra de la ley y con la circuncisión, eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es, el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión lo que hace exteriormente en la carne. Y el último verso, el 29, dice, sí, sino que es judío el que lo es en lo interior,
o sea, dentro. Y también dice, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y aquí vamos a resumir los últimos pasajes del 25 al 29, porque aquí explica que la circuncisión es la del corazón en espíritu. La circuncisión es aquí, nuestro corazón en espíritu. La religión se enfoca con señales externas, ¿verdad? Lo que ven aparentemente por fuera. Pero Dios busca algo más profundo que eso. Dios busca tu corazón y el mío transformados por el Espíritu. Porque el verdadero cambio no comienza allá afuera, aquí por fuera, comienzas por dentro de nuestro corazón. Entonces, no podemos ser mal testimonio para las personas que quieren venir detrás de ti en la misma búsqueda, porque ha visto algo en ti y ha visto las bendiciones de Dios en ti y quiere seguir a Cristo, no a ti, pero por tu testimonio pueden seguirlo, pero por ese mal testimonio que a veces damos, mucha gente se va para atrás. Y se escucha mucho, he escuchado a muchos, infinidades de testimonios que hablan mal de lo que hacen las personas según cristianas. Y claro, y van con toda cuando saben que son pastores, ¿verdad? Entonces, ellos no difieren en, no, es que él era profeta, no, él que era pastor, no, es que él era evangelista, no, él que era maestro, no. Ellos dicen pastores. Y era pastor, y hace esto, y robó, y me pidió, y esto, y lo otro. No rechazan a Dios, rechazan el mal testimonio que tú das. Por eso nosotros debemos nosotros vamos a entregarle cuentas a Dios. ¿Qué hicimos con nuestro ministerio? Que si por mi culpa muchos tropezaron, eso nos lo va a cobrar Dios. Pero si por mí muchos llegaron a los pies de Cristo, escucharon palabra y fueron renovados, transformados, esa es la herencia que el Padre nos tiene allá, en el reino de los cielos. Por eso, tú que me escuchas, sea pastor, pastora, misionero, y que no tenga de pronto un ministerio que hasta ahora está empezando, no veas lo que hace el hombre, porque si tú te vas a fijar en lo que hace el hombre, puedes decaer, puedes desanimarte. Tú tienes que ver lo que Dios mira, y es que tú no vas a un lugar por un hombre o por una mujer, tú tienes que ir a un lugar a congregarte. Y si estás también aquí por virtualidad, es que tú buscas a Dios porque verdaderamente lo amas y porque quieres seguir a Cristo, no al hombre. Hay un dicho que dice, haz lo que yo digo, pero no hagas lo que yo hago. ¿Qué significa? Que somos carne y que podemos fallar, y que por esa falla que hicimos, entonces esa persona se va y no quiere saber más de Dios, porque son personas débiles, ¿verdad? ¿Y por qué personas débiles? No porque los quiera menospreciar, no, se le llama personas débiles cuando no tienen amor propio y se dejan llevar por lo que le dicen y son presa fácil de la manipulación. Y cuando viene la manipulación, es allí donde entra la infracción de la persona que le está predicando, le está llevando la palabra, pero está cometiendo una infracción, está cometiendo un error con la ley de Dios. Y eso se lo va a cobrar Dios a la persona que comete la infracción, aprovechándose de la persona que es más débil, que pronto no tiene amor propio, se deja manipular, y por esa persona muchos caen en la depresión, en no quiero saber nada de Dios, en no quiero saber nada de iglesias, en no quiero saber nada, déjenme así. Esa alma fue víctima de alguien que le predicó, pero le predicó mal. ¿Por qué? Porque la predica no es solamente discursos, sino también nuestros actos. Podemos predicar bonito, hablar bonito, pero la gente no mira lo que tú hablas, la gente mira lo que ve de ti, lo que tú haces, cómo te comportas.
porque el hombre y la mujer se puede portar muy bien adentro, pero de puertas para afuera no sabemos. Pero los demás dan testimonio y examinan a la persona por fuera y dicen, mire, en la casa es uno y en la calle es otro. En la casa es una y en la calle es otra. Pero no podemos estar haciendo esto, juzgando. Deje que la juzgue Dios, deje que lo juzgue Dios. Solamente nosotros debemos preocuparnos por seguir a Cristo y avanzar en la humildad. Porque el verdadero cambio no comienza aquí afuera. El verdadero cambio comienza adentro, desde adentro de tu corazón. Entonces, te dejo con estas dos preguntas, con esto terminamos. Ahí donde está, hazte esta pregunta, ¿estoy viviendo lo que creo? ¿Lo estoy viviendo? Si crees en Dios, tu fe, si tú lo estás viviendo. La segunda es, ¿mi fe es real o solo es apariencia? Aparento que tengo fe, pero por dentro. Recuerde que Dios no está buscando personas perfectas. Él está buscando corazones sinceros, que se rindan a Él. El verdadero creyente no es el que aparenta santidad y se le ve una aureola aquí arriba, no. Ese no es el verdadero creyente, sino el que permite que Dios transforme su vida desde adentro. Amén. La fe verdadera no se demuestra señalando el pecado de otros, sino permitiendo que Dios transforme nuestro propio corazón. Amén. Así que Dios me los bendiga poderosamente y que Dios tome el control de su vida. Oramos que el Señor te continúe bendiciendo poderosamente en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Lo bendecimos y bien, vamos a darle el espacio a cada uno para que entre allí en oración y tú, una vez cortemos el en vivo, tú puedas seguir en esa conexión. Recuerde que Cristo te ama y no importa lo que hayas hecho, si te arrepientes, porque Pablo lo dijo, arrepentidos. Y aquí en ese pasaje de capítulo 2 de Romanos, lo que dice es eso, arrepentidos. Buscamos el arrepentimiento, que Dios no te va a rechazar cuando tú te arrepientes. Pides perdón y avanzas. Amén. Dios te continúe bendiciendo. Un abrazo y nos vemos en nuestra próxima transmisión. Bendiciones. Chao, chao.